Bueno, el título de mi trabajo es El cuerpo como eje central, una perspectiva queer en la educación sexual integral. Entonces, yo dividí como esta presentación como en dos partes, una en donde os voy a hablar un poquito del contexto para que entendáis de dónde viene el programa y luego pues hablar un poco del programa bueno, que desarrolla. Antes de nada, me gustaría como que entendieseis el porqué de este trabajo. Evidentemente tiene un gran componente personal y vivencial para mí, porque, bueno, como persona visca, pues viví toda mi educación de adolescente, infante y media adulta, pues como una sexualidad invisibilizada. Entonces, bueno, pues para mí este es como un tema muy recurrente en mi vida, ¿no? Entonces, lo que he podido ver es que, bueno, es necesario, igual que el feminismo ya se ha incorporado un poco en los discursos sociales y en el ámbito sexológico también, pues incorporar otros ejes de opresión, pues como el capacitismo, el racismo, la transfobia o entre otras cosas, ¿no? Y luego, pues, evidentemente por mi experiencia y luego por las referencias bibliográficas que fui viendo, pues no existen como programas educativos que estén plasmados como desde esta perspectiva o que aborden algo de las sexualidades de este punto, ¿no? Entonces, pues desde aquí el objetivo de mi trabajo pues fue ese, sí, el de elaborar un programa de educación sexual integral a través de una perspectiva interseccional desde las pedagogías queer. Para eso pues tuve que conceptualizar y recoger las ideas principales en torno a la discapacidad, las pedagogías, la sexualidad no normativa para hacerme como una visión completa. Cuestioné y deconstruí lo que se plantea desde otros puntos y luego pues hice un programa. Vale, vamos a hablar un poquito entonces del contexto. Y para esto, como que quería empezar un poco por la definición, ¿no?, de sexualidad. Sí que es cierto que, bueno, pues en el máster la tenemos bastante manida, ¿no? Pero sí que me ayuda como a que entendáis eh, parte de lo que trabajé, ¿no? Pues entonces vemos la sexualidad como un aspecto central del ser humano que abarca pues el sexo, las identidades, el placer, el erotismo, ¿no? Y luego que se vivencia y se expresa a través de pues, diferentes ámbitos como pensamientos, actitudes, valores, y luego que cada persona, ¿no?, la vivencia y la expresa de manera diferente, dependiendo de los factores externos que tengan que ver con su vida, ¿no? Entonces, si esto es así, si entendemos y vemos la sexualidad como una dimensión del ser humano, porque tenemos que hablar de las sexualidades no normativas, ¿no? Que tienen que ver todo, o sea, si lo vemos como algo vivencial, ¿por qué existe un otro, ¿no? Entonces, yo en mi cabeza, espero que lo entendáis más o menos igual que yo, como que me imagino una línea por la que vamos caminando todos a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos como hasta nuestra vida adulta, que es más o menos cuando empezamos a producir, ¿no? En donde se nos va educando para ser cis, para ser heteros y para ser capaces, para que cuando lleguemos a nuestra vida adulta, pues podamos entrar en el sistema en el que vivimos y formar parte de él, ¿no? Entonces, que cuando nos salimos de esa línea, de cualquiera de las formas, entramos en o sea, esa línea es como lo normal, y cuando nos salimos de esa línea entramos en la otra edad, ¿no? En lo no normativo. Y de aquí pues se saca pues todas estas teorías sobre las sexualidades no normales. Entonces, bueno, evidentemente, como mi trabajo se basa en la discapacidad, pues tuve que ver un poco
cuáles eran los conceptos o las concepciones que se daban sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, vi que sí que es cierto que, por ejemplo, la Real Academia Española en 2021 cambió su acepción para la última que veis aquí, como situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Es decir, ya hay un poco un cambio de paradigma en cómo se ve hacia el modelo social que os comentaré ahora, pero en 2020 la RAE aún tenía como acepción pues, la disminución por un problema físico o psicosensorial que incapacita para el trabajo. Ahí ya nos cuelan un poco, ¿no? La forma de producir, ¿no? Que tenemos que producir y si no producimos, pues no nos vale, ¿no? Y luego, bueno, pues otras acepciones son las deficiencias físicas, mentales o sensoriales que obstaculizan para la plena y efectiva participación en la sociedad. Entonces, esto también tiene que ver con los modelos, ¿no? Que ahora os quería como explicar un poquito. ¿Por qué os quiero explicar los modelos? Bueno, esto tiene mucho que ver cómo tanto las personas físicas nos vemos como cómo nos ve la sociedad. Entonces, sí que es cierto que el primero, el religioso eugenésico, pues bueno, no, ya no está vigente, es de la Edad Media, pero bueno, sí que tiene mucho que ver cómo el modelo médico rehabilitador entró. Entonces, saber que en la Edad Media se nos veía como un castigo y nos consideraban como un defecto de la raza humana y por lo tanto, pues nuestras vidas carecían de sentido, pues llevó, ¿no? a después ver la discapacidad como una enfermedad y que es la persona disca la que no está adaptada a la sociedad y que para poder formar parte de ella tiene que pasar por un proceso de curación, ¿no? Entonces, este modelo ve como la discapacidad como un problema individual. Y luego, en torno a los 60-70, bueno, se unen como varias listas para generar un colectivo que se llama el Movimiento de Vida Independiente y Libertad. Y dicen, bueno, pues a mí esto me parece o sea, no me vale, ¿no? Entonces, entendemos que parte de la discapacidad tiene mucho que ver con la interacción entre lo que soy yo y mi entorno y por lo tanto es un constructo social. Entonces el problema pasa de ser individual a colectivo. Vale, esto hasta ahí como todo bien. De hecho, estos dos son los que a día de hoy están bastante vigentes, ¿no? Pero en 2020 pues otro colectivo se vuelve a unir y dice, vale, pues esto vuelve a no valerme. Sobre todo porque el modelo social como que fractura lo que es la enfermedad y la discapacidad. La enfermedad la sigue viendo como un problema individual y la discapacidad como un problema social. Y entonces viene el modelo radical de decir, vale, pues esto vuelve a no valernos. Sí que es cierto que la discapacidad está bien verla como un constructo social, pero no solo eso, sino que no podemos ver como que existen cuerpos defectuosos que tienen que curarse, sino como cuerpos que rompen la norma. Si os acordáis cuando os hablaba de esa línea, ¿no? que en donde nos salimos, somos la otra edad y somos lo que rompemos esa norma, ¿no? Esa línea. Y por lo tanto, hay que hablar de que existe un sistema, el capitalista y el de producción, que ejerce una presión contra las personas. Vale, entonces de aquí sale la parte de la teoría CRIP, ¿no? Que entonces habla de que hay que poner el cuerpo como eje central. Ya no solo es un constructo social la discapacidad, sino que es un fenómeno cultural, histórico, político, que está dentro de un sistema de poderes capitalistas que configuran la norma. Y luego, pues, se trata de una identidad que está como muy ligada a las relaciones de poder, a las jerarquías. Vale.
Entonces aquí es como muy divertido hablar de la simbiosis entre lo creepy y lo queer, que ya hablo un poquito a leí antes, porque cuando hablamos del modelo médico, es como, vale, a las discas tenemos que pasar por ciertas cirugías o ciertas farmacologías para curarnos y por lo tanto para poder participar de la sociedad de manera productiva y a lo queer le sucede lo mismo. Em, si eres trans y quieres que te acepten en la sociedad, tienes que pasar por unos cirugías o por una farmacología para o bien dejar de ser trans o bien como tener un passing lo suficientemente bueno como para que la sociedad te acepte. Incluso, por ejemplo, las personas intersex pasan cuando nacen por un proceso de medicalización también para elegir qué genitalidad eh, eh, te van a asignar para luego asignarte un género, ¿no? Entonces es como bueno, las conversaciones entre las discas y las queer son como muy interesantes porque al final puedes hablar de, jo, pues a mí me pasa esto, ¿no? Y las queer dicen, ah, pues mira, a mí también. De hecho, jo, pues uno de los ejemplos más potentes, ¿no? Pues Stonewall, la mujer que inició esto, pues era trans, negra y psiquiatralizada. Entonces, es como, vale, pues ahí metemos absolutamente todo, ¿no? Y por eso la interseccionalidad entre las luchas es tan potente. Entonces, por eso podemos hablar de las pedagogías queer, ¿no? Porque, pues, como pues, también Alei antes decía, ¿no? Pues está todo el eje en el cuerpo, está en contra de la concepción de escuela como fábrica de trabajadoras, está en contra de la educación autoritaria, está en contra de la individualidad, quiere acabar con el binarismo. Entonces, bueno, tanto las pedagogías queer como las pedagogías crip acaban como queriendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al programa, estoy yendo rapidísimo, pero bueno. Nada, evidentemente, como he hablado durante todo el trabajo, ¿no? Si la teoría CRIP, su base es el cuerpo, pues yo no podía hacer un programa desde estas pedagogías que no tuviesen que ver con esto. Por lo tanto, mi objetivo era situar el cuerpo como eje central de la educación sexual en la adolescencia, porque bueno, tenía que escoger como un rango de edad desde las pedagogías TRI y en un contexto lingüístico y cultural gallego, porque como yo entiendo Galicia como mi territorio, el cuerpo es un territorio y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo pues, hacer política en este sentido, ¿no? Entonces, la metodología utilizada pues tiene mucho que, o sea, son las pedagogías, ¿no? Porque, claro, yo cuando me planteé hacer el programa era como, o sea, tuve varios conflictos internos durante el trabajo, porque, claro, yo era como, "Jo, no quiero hacer un programa eh, para discas, porque me parece excluir, o sea, era como, evidentemente no puedo hacer un programa que excluya al colectivo que yo quiero politizar, ¿no? Entonces no puedo hacer un programa exclusivo, tampoco quiero hacer un programa que entienda la inclusividad como se entiende a día de hoy, porque al final no estamos como cambiando el chip. Entonces era como, vale, yo voy a hacer un programa que puedes implementarlo de cualquier forma. Lo diferente que va a tener es la metodología, la forma de hacerlo, ¿no? Sí, no es tanto el qué voy a hacer, sino el cómo lo hago. Entonces, pues como mi intención es
poder implementarlo, pues ya me imaginé como un montón de cosas. Entonces, como pues tener intérprete de lengua de signos las aulas, incluso tener materiales en braille o pictogramas, o incluso que los adolescentes pues pudiesen eh, tener un huequito en el aula o salir si hay una sobreestimulación, es decir, como que fuese accesible de verdad, ¿no? Para todas las personas. Entonces, si es accesible y estoy hablando de esto, evidentemente va a ser interseccional, es decir, eh, bueno, no soy negra ni racializada, pero sí que es cierto que todo esto como que está en mi cabeza, entonces como que quiero incorporar todos los ejes de opresión en mi metodología. Va a ser como un intercambio de experiencias, porque yo lo que no quiero ser autoritaria, entonces voy a ser como una simple acompañante del proceso y evidentemente el cuerpo como hilo conductor de todo el programa, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar, pues va a ser desde el cuerpo, desde la anatomía, el autoconocimiento, la diversidad corporal, la diversidad sexual y de género, las identidades, orientaciones, luego las emociones y los afectos, que forma parte de nuestra vida, y luego como que quería hacer también hincapié en el buen trato y los cuidados, porque al final, como las discas, ¿no? Siempre se nos ha dicho que somos personas dependientes y que necesitamos de los cuidados, pero esto es extensible a todo el mundo. O sea, hay que empezar a entender el concepto de interdependencia, de que todos necesitamos de todos y por lo tanto yo, igual que tengo que aprender a dejarme cuidar, también tengo que aprender a cuidar. Entonces, por lo tanto, creo que es interesante como hablar de esto desde que somos peques y adolescentes, porque al fin y al cabo, cuando nos hacemos adultos e incluso nos hacemos mayores, ¿no? Vamos a necesitar de esto, ¿no? Y como que hay como mucho prejuicio a dejarse cuidar. Entonces, me parece como esto muy interesante. El cuándo no me quiero parar mucho porque os voy a hablar ahora de otro conflicto interno que tuve en las conclusiones, pero bueno, eso lo dividí en 10 sesiones, 50 minutos cada sesión durante 2 trimestres y una sesión cada 15 días. Y luego, pues ya un poco para ir terminando, como conclusiones, pues es indispensable como incorporar esos enfoques que sean inclusivos y críticos. Entonces, aquí hay que ver la educación sexual integral como un elemento clave y que aborde las necesidades y realidades de todas las personas. Y luego, pues este proyecto como que adopta un enfoque bastante crítico a la hora de desmantelar como esas jerarquías en torno a la capacidad, el género y la normatividad de la que he estado hablando este ratito, ¿no? Y luego como limitaciones, pues bueno, la más interesante y la que me llevó al conflicto también durante el trabajo es que, bueno, yo soy como muy consciente de que los centros escolares tienen unas restricciones, entonces como que es complicado compaginar un programa como muy extenso con sus horarios. Entonces, bueno, por eso como que dije, bueno, pues igual se lo puedo vender en como en 2 trimestres diferentes, decirles, vale, pues 5 sesiones un trimestre, 5 sesiones otro, incluso pues 5 sesiones durante un curso y 5 sesiones durante otro, o sea, como, bueno, intentar ahí compaginar, porque claro, cuando me puse a hacer el programa y vi que, o sea, la primera vez me extendía a 15 sesiones, dije, vale, esto es imposible. Pero claro, luego dije, jo, pero es que me parece como súper interesante poder abordar todo lo que quiero abordar, porque o sea, como que era como si no lo abordo así, pierde el sentido que yo le quiero dar. Entonces, sí que pude como resumir un poquito, pero no me dio para resumir tanto como para eh,
lo que a día de hoy los centros educativos dan, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues puedo intentar venderlos de otra forma o incluso, pues, implementarlos en otros espacios en donde los adolescentes, pues, están de forma cotidiana, ¿no? Como pues, la Casa de la Juventud o asociaciones de vecinos, no sé, otros espacios para poder hacerlo de manera amplia. Y luego, pues que, bueno, investigaciones como estas, como que son muy interesantes porque es necesario como abordar estos contextos y que ojalá pues se sigan estudiando y que se enfoquen en desarrollar otras herramientas pedagógicas, ¿no? Para como poder evolucionar las estructuras que a día de hoy están puestas. Y nada más, muchas gracias por este ratito. Quiero dar las gracias también a Carla por pasar este ratito conmigo y meterse en esto. Eh, y bueno, retomando como lo que decía al principio, ¿no? De cambiar los discursos, pues si cambiamos el discurso también es como necesario cambiar las acciones que llevamos a cabo con los discursos, ¿no? Entonces, bueno. Pues es como muy probable que Carla, si pudiese, estaría con nosotras pues, escuchando estas charlas que pueden ser como muy interesantes para ella, pero no puede porque bueno, estos ambientes, ¿no? Este ambiente no es igual súper científico, pero bueno, los ambientes científicos no suelen ser accesibles. Así que muchas gracias, Carla. Terminamos y adiós.